minutos al día. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Alejandro por la invitación, por la iniciativa, por la propuesta. Es un gusto poder juntarme a conversar con gente a la que he leído y leo mucho, entonces en ese sentido es una oportunidad. Voy a avanzar un poco bajo la modalidad de punteo para aprovechar al máximo el tiempo. Lo primero que me gustaría decir es que los estudios sobre el pentecostalismo en Argentina tienen dos virtudes fundacionales. La primera es una crítica muy temprana y lúcida al paradigma de la modernización, en tanto marco teórico que signó, digamos, los primeros diagnósticos sobre el pentecostalismo en Argentina, en América Latina. Estoy pensando en los estudios de Willem, Camargo, de Pinet. La segunda virtud fundacional tiene que ver con un giro temprano hacia un vuelco hacia la antropología y los métodos cualitativos, interpretando que un poco el horizonte de las investigaciones iba a avanzar en esa dirección. En ese sentido pienso que el giro antropológico que marcó los estudios sobre el pentecostalismo fue corrosivo, en el mejor sentido de la palabra, de una serie de presupuestos y nociones de este paradigma de la modernización, como era, por ejemplo, la pregunta constante sobre el desarrollo o el retraso de América Latina y el lugar del protestantismo en este proceso, bajo la idea de que Latinoamérica era un poco un laboratorio, una sala de ensayos, en donde se ponía en juego la tesis weberiana para ver si efectivamente el etos protestante producía una modernización de la estructura económica, política, social, cultural, etc. Otra de las prenociones están vinculadas con un sesgo de este paradigma de la modernización muy ligado a la sobreteorización. Entonces, de pronto, la pregunta sobre el pentecostalismo particular es una pregunta también por la sociedad en la que se inscribía, que era una pregunta por la región, que era una pregunta por Latinoamérica y las transformaciones culturales, una cosa gigantesca que le obligaba a dar todo el tiempo saltos lógicos. Entonces, era un paradigma que sobreteorizaba mucho. Y esto se veía, por ejemplo, en la filosofía de la historia, de muchos de sus conceptos. O sea, la idea de que una palabra en realidad sintetizaba todo un razonamiento, una estructura lógica más amplia, donde los términos estaban muy cargados, ¿no? Se mezclaban procesos históricos con principios filosóficos. Estoy pensando en palabras como sociedad tradicional o sociedad industrial o racionalización, ¿no? Entonces, y esta filosofía de la historia en parte está vinculada a una interpretación muy mecánica, muy lineal, de esa tesis weberiana, ¿no? De la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Bueno, el giro antropológico fue completamente corrosivo de estas nociones, criticó algunas, otras las puso entre paréntesis y otras las retomó bajo sus propios términos, como la pregunta por los efectos de la religión más allá del ámbito estrictamente religioso. Estoy pensando en una newsletter de la Asociación de Cientistas Sociales de la Religión, creo que del 97 o del 98, que coordinaba Alejandro, en donde escribía Pablo Míguez y Pablo Semán también, donde había todo un desarrollo que era como un tratado en contra, digamos, de una nueva generación de investigadores como Bastián, Stoll, Martin, que planteaban de vuelta, traían este paradigma. En fin, lo que pienso también es que en los últimos años, y es esto lo que me quiero concentrar en la presentación de hoy, ese giro antropológico también produjo nuevos puntos de partida y nuevos presupuestos que puedan transformarse también en obstáculos epistemológicos, si son puntos ciegos, o sea, si es aquello que el razonamiento no termina de explicitar. Primero de esos creo que es ciertos usos de la tesis de la desinstitucionalización religiosa, en el sentido de que casi no hay trabajo en la actualidad que uno reciba, lee o circule, que no parta de la idea de que la dimensión más activa, dinámica, transformadora, instituyente del fenómeno religioso pasa por fuera de las instituciones. Y que las instituciones son realidades más o menos estáticas, más o menos herméticas, más o menos iguales a sí mismas, una idea de institución reducida, digamos, a su faceta, a las normas, a su burocracia, o sea, la división interna del trabajo, asumiendo que la burocracia es algo más o menos sencillo de entender, una visión muy formal, muy formalista de la institución. Cosa que es una paradoja porque el giro antropológico maneja, en algún sentido, una noción muy teórica de la institución, no una visión empírica, sino una concepción por momentos bastante formal, teórica. En este sentido pienso que, se omiten dos aspectos claves. Primero, que las instituciones son procesos, o sea, es el trabajo de instituir, de llegar a instituir. Por eso las instituciones habitan una zona liminal entre lo instituyente y lo instituido, o sea, ponen en juego recursos, capacidades, conocimientos, dispositivos, una memoria en particular,
para justamente definir, producir una cierta definición de la realidad, y a veces es exitosa, a veces no, y bueno, adoptan elementos externos, otras veces no, pero bueno, en cualquier caso las instituciones vistas de cerca, no como un constructo teórico, sino la institución investigada está atravesada también por el movimiento, por la dinámica, que hace base a la reproducción y hace base al cambio. Otro aspecto que está omitido, me parece, de la idea de institución, es que las instituciones no solo forman parte de un lugar específico, de un reducto, sino que también son del orden de la práctica. Para la sociología y la antropología clásica, las instituciones eran regularidades de la interacción. O sea, la institución era algo que estaba vinculado en parte a los usos, a las costumbres, a los hábitos. En este sentido, un médico representa la institución biomédica, pero también un curandero. O sea, es en cierta forma una forma de institución. Ahí puede entrar el concepto de legitimidad a diferenciar. No sé, un diputado, un senador, un hombre de Estado, representa la institución política, pero también el referente territorial, el puntero, es una suerte de institución. ¿Qué quiero decir con esto? Pienso que el pentecostalismo en los últimos años representa una de las fuerzas religiosas más creativas, dinámicas, en el proceso de producir todo tipo de instituciones, muy variadas. Instituciones estrictamente religiosas, de pequeña, mediana y gran escala, instituciones económicas, como es el caso de los complejos editoriales, o es el caso de las productoras, o es el caso incluso de las fundaciones. También tiene capacidad para reformular las instituciones existentes, entonces aparecen casos como fue la Unidad 25 en el penal de Olmos, en donde se crea una institución de encierro gobernada por criterios religiosos, o también casos de los hospitales. El pentecostalismo cuestiona hasta el paisaje estrictamente desinstitucionalizado que a veces gobierna, digamos, las lecturas convencionales, poniendo en juego la necesidad de problematizar cómo se dan estos procesos de institucionalización. La segunda tesis, que me parece que también hay que poner en duda, preguntarse un poco más, es esa tesis en espejo con la desinstitucionalización religiosa, que es la tesis de la subjetivación religiosa. O sea, la idea de que las creencias se personalizan cada vez más, que se reconcentran en el individuo, moldeando una forma de la creencia marcada por formas débiles de pertenencia, por un lazo social casi inexistente. Creo que en este enfoque tiende a sobreponderarse por momentos las prácticas. O sea, se le da a la práctica un rango explicativo mayor que el resto, que otros aspectos de la vida social. Como que lo que explica realmente la religión es la práctica, es lo que la persona efectivamente hace. Se descuidan otros aspectos interesantes, como es el caso de la historia, la memoria, el discurso, como es el caso de las imágenes, para hacer referencia a unos textos que me pasó César muy buenos, y como es el caso también de las relaciones sociales, o sea, esa realidad social que tiene un grado un poco más alto de objetividad y que se explicita en principios de estructuración de un espacio. Uno lo podrá llamar sistema, el otro lo podrá llamar campo, se podrá llamarlo entramado, figuraciones, universo de sentido, de una perspectiva más fenomenológica, pero me parece que hay un descontento con el concepto del campo religioso que comparto, pero no hay un esfuerzo equivalente en el intento por tratar de construir un concepto que explicite los principios de estructuración, que van más allá de las prácticas. De vuelta, pienso que el pentecostalismo en este caso puede contribuir, digamos, a resolver esta área de vacancia, porque en el pentecostalismo hay efectivamente una personalización de las creencias muy fuerte, y al mismo tiempo hay un tipo de lazo social que se construye con el grupo, con el proceso, digamos, de formación de grupo. Entonces, estudiar esa relación social me parece que podría contribuir a desarrollar conceptos más abarcadores. La última omisión que me parece que o noción que habría que repensar tiene que ver con una cierta dominancia de la experiencia, de la vivencia, del cuerpo, de la religión vivida, a través de un enfoque que en el mejor de los casos es fenomenológico, pero muchas veces no llega a ser una fenomenología completamente, y que es un enfoque que a veces se queda a medio camino entre la experiencia religiosa y el sistema de creencias. Va de la experiencia al sistema de creencias, del sistema de creencias a la experiencia. Un poco reproduciendo el paradigma de Rudolf Otto, de los santos, ¿no? Entonces el foco está puesto fundamentalmente en esa relación entre experiencia y sistema de creencias, y el sistema de creencias y experiencia. Y aquí se descuida toda la prehistoria de la experiencia, las condiciones de posibilidad de esa experiencia, las bases sociales que son fundamentales para tener ciertas disposiciones, cierta sensibilidad, cierta orientación.
esta cuestión que, digamos, para la sociología clásica está vinculada a la situación familiar, educativa, laboral, a la situación de clase, como algo fundamental que en un punto gobierna la espiritualidad y marca límites a la espiritualidad y también la expresa de distintas formas. Si se desentiende demasiado este aspecto, me parece que uno se reconcentra demasiado en esa dialéctica entre la experiencia y el sistema de creencia, se termina a veces produciendo conceptos muy aligerados en relación a estos determinantes más sociales. Pienso en la idea de religiosidad a la carta, de menú creyente, pienso a veces del abuso del término bricolage, o pienso también en las expresiones que describen al pentecostalismo, al catolicismo, al judaísmo, a su manera, en el sentido de que a veces se amplifican, digamos, las capacidades combinatorias, creativas y transformadoras de la práctica y de la experiencia, y se descuidan el papel de determinantes sociales en este proceso. Y ahí se corre el riesgo, me da la sensación, de construir un paisaje religioso sumamente exotizado, en donde se amplifican las capacidades de los actores sociales y se construye, digamos, un paisaje marcado justamente por eso, ¿no? Por una cierta exotización. Y se olvidan cuestiones claves como la pregunta por el conflicto, por el antagonismo, por la lucha de clases a través de la espiritualidad. De vuelta, pienso que el pentecostalismo tiene entre sus aristas más interesantes esa pregunta por las bases sociales de la experiencia y cómo el pentecostalismo expresa una cierta dimensión aspiracional de los creyentes, o sea, esa idea de romper con una religiosidad heredada para construir otra perspectiva que en un punto también critica a las formas dominantes de espiritualidad. Por lo menos está en tensión entre una cierta conformidad con las reglas y las formas del capitalismo y al mismo tiempo una crítica o un intento de redefinición. Entonces, frente a la pregunta, bueno, ¿qué habría que hacer? No lo sé, digamos, pero pienso que habría que avanzar hacia un concepto de institución más empírico, más vinculado a los procesos, más cercano a la práctica, más vinculado a las pautas de interacción, que habría que también prestar atención al papel de las relaciones sociales, no al extremo, o la comunidad o la subjetivación de las creencias, sino a la relación social y cómo esa relación social logra, digamos, expresarse en ciertos principios de organización más amplios que las prácticas. Y uno dice, bueno, el campo evangélico, pero no alcanza, habría que ver en qué sentido uno puede redefinir esos términos. Y después tratar de, digamos, complejizar en algún punto esa fenomenología que va de la experiencia a la creencia con la pregunta por las bases sociales y las condiciones de posibilidad de la experiencia religiosa. Ya está. Ok. Muchas gracias. Seguí el dedo.